Damos paso a la tercera y última defensa del día de hoy, con el trabajo del límite de lo cotidiano en el hábitat, dentro del caso de estudio Hábitat Vivienda, siempre considerando en los posibles lugares de planes de reserva o suelo vacante que tiene nuestra ciudad, dentro justamente de orientarlos a las políticas públicas que la municipalidad o el Estado Nacional lleva adelante con referencia a estas áreas de reconversiones. Bueno, Agustín, podés empezar. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Agustín, como dijo Alejandro, y voy a presentar mi trabajo final de carrera llamado El límite de lo cotidiano. Yo cursé en la cátedra en el año 2018 y posteriormente desarrollé el proyecto con mi tutor Guillermo durante 2 años. El lugar de emplazamiento del proyecto es en la ciudad de Rosario, en el área que deja vacante el frigorífico Sugarosa, que se mueve a la zona periférica de la ciudad. Dentro de lo que es particularmente el distrito norte de la ciudad, en el barrio Alberdi, el terreno se encuentra cercano a la circunvalación de la ciudad, que limita con Granadero Baigorria, frente a lo que sería el Boulevard Rondó, en un corredor urbano de la ciudad, y en la parte de atrás se encuentra lo que sería la ex troncal ferroviaria de General Belgrano, que en el plan urbano de Rosario 2007-2017 está planteada como la consolidación de un eje de conectividad tanto desde la ciudad de norte a sur como las áreas metropolitanas de Rosario. El Boulevard Rondó cuenta con 2 carriles de alta velocidad y 2 colectoras. Esta es la fachada donde estaría el proyecto, frente a la hilera de plátanos de considerable altura, pero en las calles aledañas a este gran eje de circulación, las calles son más estrechas y predomina la escala barrial, es decir, las viviendas de 1 y 2 plantas, en la cual se puede observar en la vereda una gran presencia del verde y la recesión de las mismas sobre la línea de construcción, la línea de edificación de la ciudad. Diferente a lo que puede suceder en otras partes de la ciudad, como por ejemplo en la zona del centro, donde el perfil urbano por un lado está compuesto por grandes diferencias de alturas y la línea esta municipal está más consolidada. Además, los centros de manzanas también se encuentran construidos, a diferencia del sector de Alberdi, donde presentan un pulmón verde. En este esquema de llenos y vacíos, se puede observar estas áreas centrales a la manzana libres y cómo el perfil urbano se recorta sobre la línea municipal. Las calles del sector, por un lado el Boulevard Rondó y las vías secundarias que atraviesan el lote con la colectora barrial Bransen, que vamos a ver más adelante. El programa se enmarca dentro del plan Procrear del gobierno, en la cual se encarga de la adjudicación de viviendas a través de créditos hipotecarios, a través de la construcción de desarrollos urbanísticos a lo largo del país, donde se prioriza la integración con la trama urbana y el diseño funcional de las viviendas. Estos son unos ejemplos de proyectos que se enmarcan dentro de este plan del gobierno, en los cuales estuve viendo para analizar un poco las tipologías predominantes, en este caso son las de 2 dormitorios, en un 50% en su mayoría, y la ocupación del suelo que predomina dentro del 35% de FOS. Los casos de estudios particulares, el conjunto de vivienda social de Vivaz, en el cual este proyecto plantea que el centro de manzana sea atravesable, forme parte de la ciudad como espacio público, donde aparecen los bloques de diferentes alturas que permiten el ingreso de luz a este patio y las visuales hacia la montaña, pero como una crítica que puedo realizar es la presencia de la planta baja prácticamente ciega hacia la casa, lo que no genera un frente de vida hacia la ciudad. Este otro proyecto también de departamentos en Marsella, donde la misma idea del atravesamiento de la manzana a través del patio central, y en este caso sí, la planta baja está tratada con un programa mucho más permeable que permite darle a la ciudad un frente de vida y que se logre una continuidad hacia ese espacio interior. Este proyecto, una vivienda social en Francia, lo tomé, digamos, por la
la identidad arquitectónica que tiene mi proyecto en cuanto a los bloques de hormigón que presentan un filtro de parasoles móviles que pueden configurar distintas situaciones según el usuario lo disponga. En este caso también la planta baja del proyecto, el límite está en crisis, digamos, con la ciudad, ya que no hay un espacio de transición entre la ciudad y esa vivienda en planta baja. Y por último, el Jardín Municipal Barranquita Sur, porque si bien el desarrollo del principal del tema abordado es la vivienda, dentro del plan urbano tengo un equipamiento que en este caso es un jardín en la planta urbana. Bueno, dentro del proyecto urbano, la arquitectura se basa en la definición de los límites y estos configuran cada espacio, ya sea abierto, cerrado o intermedio, y permite otorgarle al mismo distintas cualidades y calidades. En el libro Ciudades para la Gente de Yangel, habla de la ciudad vital y dice que los bordes generan la posibilidad de que la vida interna de un edificio o las actividades que se desarrollan en su vereda entren en contacto con la ciudad. En este caso, el límite toma otro sentido, se transforma y se vuelve más atractivo. Es decir, una fachada activa contra una pasiva presenta más movimiento de personas. Acá hay un poco las actividades que se pueden dar en este límite entre lo público y lo privado de la ciudad. Y también habla de los bordes urbanos, que el tratamiento de los bordes de una ciudad, más precisamente las plantas bajas de los edificios, ejercen una influencia decisiva en la vida urbana. Esta es la zona que uno recorre cuando llega a la ciudad, es el lugar donde la ciudad se encuentra con los edificios. Y aparece una serie de contraposiciones en cuanto a las posibilidades que puede tener este límite: escala y ritmo, la transparencia, los estímulos, la textura y los detalles, los usos y la proporción. Las escalas abordadas en el proyecto, debido a su extensión en el territorio, por un lado tenemos la escala urbana, que tiene que ver con el papel fundamental que cumple el espacio público dentro de la construcción de la ciudad y que permita el desarrollo de actividades sociales, recreativas y cotidianas de manera más segura y confortable. La escala arquitectónica, hablando de los conjuntos de vivienda colectiva, donde aparecen los espacios comunes que vinculan las viviendas entre sí y cómo es la transición, digamos, desde la ciudad metropolitana hasta cada unidad en particular. Y por último, la escala doméstica, que debido a la actualidad donde se presentan múltiples núcleos familiares, la idea del proyecto es abordar esta problemática y ofrecer a los usuarios distintas tipologías que respondan a cada una de sus necesidades. El área especial 13, que es el área de Exo-Barossa, se compone de 3 lotes, los cuales se subdividen en 5 sectores a través de la apertura de calles propuestas por la municipalidad, en la cual se continúa Yapeyú y Moncenis, y Bransen choca hasta el sector 1. La estrategia proyectual es la creación de un eje público que vincule todos los sectores, pero esta calle Bransen se transforma en Man de Patón y me subdivide, digamos, en diferentes modos de operar en el proyecto. Por un lado tenemos el sector del corredor urbano sobre Rondó, la zona del equipamiento, las zonas de completamiento de la manzana y la manzana cerrada permeable en los otros 3 sectores. El FOS máximo de la municipalidad en 0.45 y la posibilidad de la organización en claustro de la masa edilicia, y la vinculación con el sector, que la idea era llevar este movimiento que hay sobre Rondó hacia el interior del proyecto. Estos son un poco los diagramas del proceso, desde una primera aproximación durante el cursado, las posteriores enchinchadas, la entrega de julio, la entrega de diciembre y la propuesta final que están viendo hoy en día. Dentro del proyecto arquitectónico, al haber diferentes modos de operar, también hay diferentes modos de acceso para permitir esta multiplicidad de usuarios. Por un lado, en las torres está el núcleo central con la circulación lateral, lo que me permite es tener 4 viviendas por plantas que tengan doble frente de iluminación y ventilación cada una. En el caso de los sectores de completamiento, los núcleos son independientes, solamente es con escalera, cada 2 viviendas. Y por otro lado, en el sector de los claustros, los núcleos verticales se ubican en las esquinas con sus respectivos ascensores, y la circulación es a través de pasillos cada una planta, lo que me permite lograr en las viviendas en dúplex que tengan doble frente de ventilación. Esta es la planta del conjunto de las 3 manzanas, donde se ve cómo este piso se va socavando en las líneas de edificación. Aparece el equipamiento del jardín,
los ingresos a la torre de vivienda, el ingreso de la oficina, las puertas urbanas hacia los claustros y los núcleos independientes de menor escala en el sector de completamiento. En esta imagen se puede ver la diagonal que hace el basamento de la torre, en el cual en la planta baja tiene locales comerciales y las otras plantas son de oficinas, y permite esta apertura hacia el interior de este eje público, que en el primer sector se encuentra con el equipamiento que está también en relación a este espacio que es solo peatonal en este sector, y las puertas urbanas de los claustros que permiten esta relación entre la vereda y el centro de manzana en los ambos sentidos. La planta del primer piso del sector 1, donde se puede ver, por un lado, la planta libre de las oficinas con el núcleo de las torres y alrededor el núcleo de las oficinas, los núcleos en las esquinas para los sectores de claustro y las terrazas verdes accesibles para cada sector en particular. Las de las oficinas es la L grande y las otras son para las viviendas. En este caso, el tratamiento del jardín es como basamento de la segunda torre que hay sobre Rondó. Esto es un poco las tipologías de vivienda de las torres, que la idea era tratarlas igual que los demás sectores que voy a desarrollar y hacer este juego de movimiento de los balcones que me permitan generar volúmenes dentro de la torre con el núcleo de circulación y los espacios, los núcleos húmedos alrededor del mismo, siempre quedando en el mismo lugar. El sector del subsuelo, donde tenemos el estacionamiento de las dos torres, la parte del claustro y la entrada al segundo subsuelo de las oficinas. Esta es una vista desde el último sector, donde se puede apreciar a la izquierda el sector de completamiento, a la derecha los claustros y al fondo la torre, donde la línea municipal es esta, pero en realidad el proyecto lo que hace es ceder más espacio público para ampliar las veredas. En cuanto a la identidad arquitectónica, se presentan estos bloques de hormigón que siguen un módulo y tienen variante en altura. Entonces, la idea de la construcción de la unidad del proyecto a través de la individualidad de cada bloque. Este caso es una vista sobre el sector de completamiento, donde se puede ver estos núcleos individuales que permiten el atravesamiento visual hacia el patio de atrás y el juego de los parasoles para modificar la fachada a gusto del usuario y le dan vida a este sector. Lo mismo en la parte de los claustros. En esta planta se puede observar los núcleos de las esquinas del claustro completo, con los pasillos de circulación según cada planta. En el corte aparece esta relación entre lo que es el patio y el espacio público de la calle, y cómo la planta baja de los claustros se eleva 1,20 m para lograr cierta privacidad de las viviendas de ese sector. Y estas puertas urbanas me permiten ampliar la perspectiva de las personas que van caminando de la ciudad y permiten hasta el atravesamiento completo. Allá atrás se puede observar la otra puerta que daría al otro sector de la ciudad. Estos son algunos elementos del espacio público adoptados en base a lo que se utiliza en la ciudad, y el piso de hormigón con su respectiva junta de dilatación. La vegetación elegida era para tratar de darle diferentes colores y situaciones en diferentes épocas del año. Una vista desde de los patios centrales, los claustros, que es una forma de unificar cada condominio de las esquinas y me permite a la vez dar un espacio de uso común a todo el conjunto. Los bloques se van escalonando y van generando terrazas verdes que sí son de uso exclusivo de cada núcleo de esquina, donde se van generando estos aterrazamientos verdes. Lo mismo en el sector de completamiento. El subsuelo del sector 3 y 4, que es el que desarrollo yo, por un lado tenemos la parte de los patios, donde se respeta el módulo de 5 metros de estacionamiento, y todo el anillo perimetral sigue con el módulo de las viviendas para evitar hacer la transferencia de cargas. Este es el sector en particular que desarrollo. Hablando un poco de la vivienda, como la idea del proyecto era lograr esta diversidad de tipologías, entonces se basó en la búsqueda
de un sistema circulatorio flexible que me permita soportar estas diferentes tipologías y en el caso de que sea necesario puedan variar el número de las mismas según se requiera, según en la agrupación en claustro y en completamiento, que es a través de núcleos solamente de escaleras. Al pensar estas diferentes tipologías, también era necesario diagramar los núcleos húmedos para tratar de simplificar esta parte del proyecto, y de esta forma quedan encolumnados, de manera que si bien las tipologías varían, los núcleos siempre se repiten. Lo que me permite esto es nuclear las bajadas de las instalaciones, las tipologías en el sector de completamiento de un dormitorio, las de planta baja, por ejemplo, en el sector de completamiento se acceden de forma independiente desde la calle y cuentan con el ingreso también desde el patio trasero. Otras tipologías también, siempre del sector de completamiento, la tipología para discapacitado, las dos dormitorios, en ese caso sí se acceden desde el palier por el tema de que está la accesibilidad de la rampa en la entrada del núcleo. Estas tipologías son de la parte de los claustros, que son estos dúplex cruzados que me permiten en la planta alta tener la ventilación cruzada. Y la idea es de estas viviendas que tengan una conexión directa a este espacio intermedio de transición al balcón y lograr una continuidad entre el espacio interior y el exterior. En el caso de los dúplex de 3 y un dormitorio, también esta continuidad lograda. Este está ubicado en planta baja, lo que da a la calle está elevado 1,20 m para lograr un poco más de privacidad hacia la misma. Se puede apreciar la flexibilidad en la ubicación de los muebles. Acá se puede observar la concatenación de espacios, es decir, estando dentro de la vivienda uno puede ver el patio, la puerta urbana de ingreso, la calle, el otro conjunto. Otras tipologías en dúplex, que estas se acceden del pasillo que queda abierto al sur, en la cual tiene los dormitorios en planta alta para lograr la privacidad necesaria, y me permiten de esta forma tener ventanas sobre la circulación para ventilar también de forma cruzada los espacios sociales. La agrupación de las viviendas en una escala mayor, donde se puede ver el retranqueo de estos bloques y cómo se va generando este desfasaje en la línea de edificación. El proyecto plantea una topología en base a los sectores, es decir, primero la construcción del sector 1, luego la del sector 2 y 5, y por último la de 3 y 4. Si bien no utilicé el FOS máximo porque el proyecto cede espacio a la ciudad, por lo que también aumenté la cantidad de metros cuadrados construidos por sector. El total de viviendas construidas son 364 viviendas y 393 plazas de estacionamiento, incluido el sector de las oficinas. Y el porcentaje de viviendas en total es del 54% de 2 dormitorios, el 34% de 3 dormitorios y el 12% corresponde a un dormitorio. La estructura resistente adoptada es a través de los tabiques de hormigón que configuran la expresión arquitectónica del proyecto, y las losas se resuelven de forma alivianada con esferas plásticas que me permiten salvar la luz de 660 y tener esa flexibilidad en el interior de la vivienda. Un detalle constructivo donde se puede apreciar las terrazas verdes y cómo aparecen estos bancos que me permiten aumentar el espesor de tierra vegetal para poder colocar pequeños árboles y arbustos, la continuidad de interior y exterior a través de esta terraza seca donde aparece los desagües por abajo de las tablas. Algunos detalles más particulares, la unión entre los parasoles y las vigas de hormigón, el detalle de la ventana para que quede a nivel del piso interior con el exterior. En cuanto a los muros y su configuración de hidrotermia,
Ambos están aprobados por el reglamento de la ciudad. En el caso del que queda con hormigón visto, tiene de un solo lado la aislación térmica acústica, y en el caso del divisorio está recubierto de los dos lados con placas de yeso. La envolvente del proyecto se resuelve a través de perfiles WPC de 60×40, que es un material de plástico reciclado que no tiene desgaste en cuanto al sol, en cuanto al agua, por lo cual tiene prácticamente cero mantenimiento, y se colocan a través de estos bastidores de caño laminado y los dos rieles superior e inferior. Esto me permite resolver, por un lado, la ventilación y el control solar de las viviendas a gusto de cada usuario. Permite generar también un tamiz de visuales, lo que le otorga más intimidad, y también se pueden utilizar, digamos, como seguridad, como protección antivandálica. En esta planta de detalle se puede observar las aislaciones, que sería la parte blanca de los tabiques, cómo se ubican según el sector del proyecto, y un poco de las medidas más específicas de cada tipología para construir. El detalle de las terminaciones de los ambientes. Y por último, retomando un poco de lo que decía Jan Helch en Ciudades para la Gente, donde habla de la ciudad vital, y dice que la vida urbana es un concepto relativo, que no se trata de la cantidad de gente, sino de la sensación de que este lugar esté poblado y de que la gente lo usa. Me parece interesante el hecho de proponer espacios que generen oportunidades para que esta zona cobre una nueva vitalidad y ayude al hacer ciudad. Es decir, proponer un proyecto de carácter complejo donde existan usos múltiples y me permitan que este espacio público se utilice en diferentes franjas horarios para de alguna forma mejorar la seguridad, ¿no?, de la ciudad, al haber siempre movimiento en el mismo. Por último, quería agradecer a la cátedra por todo lo aprendido durante los 3 años de cursado y los posteriores 2 de tutoría. Y nada más decir que la mejor forma de aprender es haciendo, y creo que nunca voy a dejar de hacerlo, así que muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Agustín. Felicitaciones, arquitecto, como le decimos a todos los que se presentan en esta instancia. Están defendiendo su trabajo, están defendiendo su calificación, por así decirlo, pero bueno, el examen principal ya lo han pasado, que es llegar a poder presentar en esta instancia de defensa. Bueno, primero, digamos, hacer hincapié en el hecho de que has cumplido con el tiempo acordado, con una presentación la cual ha barrido todos los aspectos desde la escala urbana a la escala arquitectónica, entendiendo o dejando en claro cuál es el estado de situación, por qué la adopción del tema, pensando siempre que la cátedra brinda a ustedes las posibilidades de un abanico de casos de estudios y de emplazamientos para poder llevar adelante sus propuestas de proyecto final de carrera. Entonces, también siempre es loable que en la introducción ustedes den el alcance del tema y el porqué de la elección del tema, como lo han hecho las anteriores defensas también. Rescato el hecho de que interpretes el valor del espacio público, que hayas hecho una lectura y una relación con referencia a cómo se dan estas cuestiones de los llenos y los vacíos y la apropiación del mismo en referencia a las distintas áreas de la ciudad, como un antecedente que no tiene que ser solamente el resultado del concepto universal, sino justamente la posibilidad de rescatar las experiencias vívidas de nuestro entorno inmediato, de nuestra propia ciudad, entendiendo la particularidad o la singularidad dentro de la generalidad. Me parece que es un abordaje muy bueno y que también felicito al tutor que lo haya avalado. En cuanto a los usos de los referentes, a veces cuestionamos si esto no es directamente
una cuestión de modé, del hecho de que porque se presentan los referentes, uno inscribe el proyecto dentro de un bagaje de la arquitectura establecida o de la arquitectura de estudio, y vos lo has demostrado a través de tus análisis, la posibilidad crítica justamente y reflexiva que permite esta instancia, ya que los casos de estudios que has tomado como referencia lo has analizado desde sus potencialidades, pero también de sus debilidades. Eso es bueno porque no se trata de emular, sino se trata de buscar esos precedentes que puedan llegar a reflexionar previamente sobre lo que luego es una verificación empírica, que es el propio proyecto. Me parece, y nosotros lo estamos llevando adelante como una instancia oficial del taller a lo largo de cuarto, quinto y sexto. Así lo hemos hecho para el caso común, por ejemplo, del Centro Universitario Rosario, en las distintas, sus distintas complejidades en relación a cada asignatura. Cuarto A, proyecto arquitectónico 1, proyecto arquitectónico 2 o proyecto arquitectónico 3. O también lo hemos realizado en el área salud, en el caso de estudio salud común a los 3 cursos en el primer cuatrimestre. Así que, bueno, que lo hayas llevado adelante también denota tu capacitación en lo que puede llegar a ser reflexivo y lo que puede llegar a ser también la historia de la arquitectura, ¿no? Y estos conceptos urbanísticos que me parece interesante cómo los sintetizas en los tópicos del proyecto, es decir, el espacio público y su relación con el espacio privado, definir justamente los bordes y entender la secuencia que permiten los límites, cuando estos límites son necesarios para poder distinguir las transiciones entre lo público y lo privado, como así también el hecho de la escala. Tan significativo para los proyectos, sobre todo estos proyectos urbanos de incidencia urbana que tienen en proyecto final de carrera. Y de esa manera se ve reflejado luego en la evolución del plan de masas que fuiste proponiendo a lo largo de la trayectoria de tu trabajo, desde el momento o la etapa de cursado y luego tu etapa de tutoría. Se denota, y eso es algo que incentiva tu gran preocupación por el diseño. Y en esta preocupación por el diseño conlleva tu entendimiento hacia la materialidad, no como resultado estricto de la técnica o de la tecnología, sino la tecnología puesta en servicio a generar calidad de hábitat y, por otro lado, expresión arquitectónica que no solamente sirve para revitalizar el área desde los usos, sino también desde lo que se puede percibir. Entonces, esa imagen final, el recorrido que vos haces de las distintas partes de tu trabajo y esa imagen final de noche, nos va llevando un relato gráfico que solamente acompañado del oral entiende la secuencia y tus preocupaciones exactamente, desde los espacios y de esta relación interescalar que lo estás llevando, lo estás mostrando vos y que se ve en tu carpeta, tiene una coherencia con tu pensamiento. Obviamente que después entra la singularidad de justamente, y espera aquí, con tus apreciaciones con referencia a lo que debe llegar a ser el diseño y la expresión arquitectónica de los componentes que configuran el proyecto, pero eso tiene que ver con la propia autoría. Entonces, es como decir, cómo escribe Gabo García Márquez o cómo escribe Saramago, entonces, o cómo escribía Borges. Algunos dirán que Borges es aburrido y otros dirán que es fantástico en todo lo que te oculta y todo lo que podés descubrir. Y bueno, y así tiene que ver con la arquitectura, así que eso no es algo que voy a señalizar de manera específica, sino justamente hasta como
subrayar y agradecer el hecho que hayas asumido esta condición tectónica de la arquitectura y de definir hasta la particularidad de lo que es las diferentes partes, valga la redundancia, que hacen al proyecto de arquitectura para que de esta manera la arquitectura sea. Tengo no es una objeción, sino una intriga, si en realidad en planta baja, por eso dije que tengas esta imagen aquí, sobre todo cuando se veía el interior, que se veía la unidad de planta baja con una misma relación interior-exterior que la vivienda en altura. Yo creo que la vivienda de planta baja, sin dejar de reforzar la vitalidad de la calle, con los grandes accesos, estos también espacios intermedios que vos generás para poder ingresar al corazón de los bloques manzana, más pequeños, digamos, a lo que es el 110 por 110, por la distribución o la organización que vos hiciste del plan de masas, si ya eso no define la posibilidad de una relación directa y de transición con referencia al espacio público de la calle, y la vivienda se tendría que haber invertido en planta baja y propiciar una vivienda que esa relación tan directa de interior-exterior que se veía en el render, si querés ponerlo, no se da más en la vivienda con la posibilidad de al corazón de manzana, por lo menos en planta baja. Y hacia la calle, reservarla más, cerrarla un poco más, aunque, digamos, has entendido que hay un artilugio que se trata por el corte, al elevar el piano móvil de la planta baja para generar este control de invasión visual. O al menos trabajar otra baranda. Recién se veía en el render, se ve. Si uno trabaja con una baranda que no sea la misma que en las plantas altas, en el render se veía ya las visuales de lo que es el transeúnte, exactamente quedaría. En este render se explica perfectamente. Digo por tu preocupación frente al diseño, que vemos, digamos, hasta el mobiliario mismo, es decir, entender que hay la arquitectura lo es todo, y que cuando uno lo plantee, más allá que luego, bueno, el propietario comparará su mobiliario, hay un entendimiento hacia dónde se apunta con el diseño del espacio interior y no solamente del espacio exterior. Al resto sería entrar en las particularidades que es imposible poder llegar a abarcarlas en una crítica tan acotada en el tiempo, y hasta uno podría llegar a pecar de exigente en el hecho de decir si realmente uno puede conocer hasta lo más mínimo, digamos, del proyecto. Creo que la adecuación de las unidades de vivienda en los tiempos actuales de habitar, entendiendo que también estos espacios, como son los espacios de servicios, se incorporan dentro de la lectura y de esa manera genera una economía de superficie al intervenir dentro de lo que es el espacio, estar comedor y también otras áreas que puede llegar a ser, como hoy, puede llegar a un área de trabajo dentro de la vivienda, y de esa manera potencializar la continuidad espacial y la economía de metros cuadrados, está muy bien. O sea, le doy paso al resto de mis... que algo puedan decir, si no parece que monopolizo la palabra. Pero bueno, es un trabajo que llama la atención. Gracias. Digo yo, Mauro. Castiglione, Mancini... Guillermo Castiglioni es el tutor, así que va a cerrar él. Bueno. Bueno, sigo yo entonces, Agustín. Bueno. Bueno, colega, la verdad que te felicito. Muy buen trabajo, muy buena exposición. Me pareció muy correcto todo tu relato. Creo que fue el relato de un arquitecto, me parece, contando un proyecto al cual estuvo abocado mucho tiempo. Te voy a pedir que me muestres un poco la planta de intervención o una imagen, digamos, más de escala urbana por ahí. Porque te quiero hacer digamos, hay unas cuestiones que
que tiene que ver con la escala de intervención que quiero comentarte, que para mí es donde se podría trabajar. Yo sé que este terreno, obviamente, sobre Rondó demanda que hay una altura máxima, ¿no? Que parecería que ahí... Y yo te objeto las torres, por ejemplo. O sea, me parece muy interesante todo el trabajo que hay de manzana y de volumetría y de masa arquitectónica que hay, digamos, hacia adentro, pero poner imágenes de la... Deja esto, no muevas nada, pará. Deja eso. Me parece que las torres no están articuladas de manera, digamos, para que realmente trabajen como torres, o como elemento escultor, o como piezas beltas, ¿no? Me parece que pegada al jardín o pegada a la otra, aunque la otra manzana a veces está mejor armada, no sé si termina siendo algo, digamos, como en conjunto, ¿no? Y poné, por ejemplo, y te lo marco en esta parte, poné la planta de desarrollo que tenés de la torre. Hay una planta que vos mostraste, esa, por ejemplo. A mí me parece que está bueno esto, y me parece, a ver, yo entiendo que lo interesante de esa pieza, pero vos fíjate lo que termina siendo la circulación de la torre, a ver. Termina siendo una circulación muy parecida a cualquier edificio entre medianeras, que tenemos porque son de 1,50 obviamente para permitir la circulación de la vuelta a una silla de ruedas. Cuando a lo mejor la altura te habría permitido justamente, esto es algo que vos por ahí hablaste antes, tal vez entender la escala del barrio, tener un momento, o sea, yo también es una preocupación personal, ¿no? Cuando, imagino, digo, una torre uno cuando va subiendo a lo mejor en los espacios, digamos, comunes, como son las situaciones, uno puede llegar a ver la ciudad. Y en ese tipo de situaciones termina siendo un espacio cerrado en el cual se articula, obviamente, para poder ingresar a los departamentos. Es ahí donde yo te digo, la torre no me convence en este conjunto. Entonces, para mí habría que probar la opción de todavía trabajar con esa masa edilicia que para mí está muy bien ejecutada, o sea, que llega hasta la calle Rondó y establecer a lo mejor rangos de alturas que tengan que ver con el crecimiento de esta pieza arquitectónica que se va articulando entre los llenos y vacíos, los espacios que se corren y se abren, los volúmenes salientes. Me parece que eso sería fantástico. ¿Qué otra cosa? Me parece, poner unas imágenes del barrio, del interior, toda la parte interior estas, o otras interiores, anda pasando de última. A mí me parece que eso está muy bueno. La verdad te felicito, creo que acá hay una lectura, a mí me parece muy interesante. Entonces, también otra cosa que ahí te demando, en realidad, es que si realmente este mecanismo de parasol con este material de plástico y que tiene, digamos, vos contaste ciertas digamos, mejoras en su conservación, y me parece que habría sido interesante a lo mejor trabajarlo un poco más a nivel de mecanización, porque creo que cuando una pieza que es casi parte del diseño, porque si quitamos todos estos parasoles móviles, como que el proyecto queda medio trunco, por así decirlo, me parece que podrías haber ahí, seguir trabajando cómo se mecaniza, cómo se articula. Yo vi que en unos cortes hay unos que se están abiertos como divididos en niveles, o sea, que se abren más elevados. Hay un corte que vos hiciste en una parte de un desarrollo. Entonces me parece que eso habría sido importante también, porque creo que ahí es donde el diseño es acá, ¿ves? Donde se ve como que se abren los que están por arriba y los de abajo quedan fijos. No sé si esos son fijos siempre y los de arriba son solamente articulables, pero me parece que eso es muy importante en tu trabajo, porque eso es parte de ese proyecto de arquitectura, que un poco lo dijo Alejandro, ¿no? Hay algo en el diseño que vos trabajás y creo que sería muy interesante, porque si no queda, yo para que no quede solamente a una cuestión mecánica y algo posterior que viene después. Como decir, bueno, se terminó el hormigón y después van a venir a agregar toda la parte parasol y bueno, y si por ahí se cambia, se cambia. Entonces yo creo que cuando uno logra encontrar esa simbiosis y ese vínculo que hay entre el mampuesto o lo monolítico de ciertos materiales con otros elementos de diseño que tienen que ver más con esta actualidad, me habría gustado eso.
yo creo que ahí hay un trabajo muy fino y que eso tal vez te habilite a vos, a tu profesión, a encontrar tal vez en otras obras de menor envergadura, a lo mejor ese diseño de esa pieza. Eso me parece muy interesante. También te felicito la materialidad y la composición, obviamente, en forma de todo esto y la integración. Creo que la escala y la foto también, coincido con Alejandro, esa foto final, esa escala de barrio me gusta mucho. Por eso te digo que no coincido mucho con la imagen de las torres que hay, por eso tampoco vos la mostrás. Me parece que eso es muy inteligente de tu parte, esa estrategia. Y esto me gusta que se entiende que hay un barrio, que hay una escala y que puede haber una densidad. Solamente agrego que, o sea, entender que se puede hacer densidad con elementos que tienen que ver con con volumetría arquitectónica y no solamente la densidad tiene que ser por algo que se eleva, me parece que es muy interesante y que eso se podría explorar mucho más, ¿no? Y te felicito, la verdad, Agustín, me agradó ver tu presentación. Muchas gracias por las palabras. Muy bien, mis dos predecesores. Pero porque uno no deja de ser, si siempre lo somos, ¿no? Arquitectos y directamente va a lo fáctico, ¿no? Ya que está Agustín en el detalle constructivo que vos pusiste anterior a esto, que cómo se resuelve acá arriba, viste que están en los bancos, Sí. no Los bancos que los vendió la municipalidad. Sí, podría haber llegado hasta la losa, ¿no? Porque si no, ¿dónde está apoyando estos dos bancos? Yo lo había pensado como que en las esquinas se anclaban a la losa, porque como son rectángulos. Ajá, bien. Entonces, si no, parecían que estaban volando, ¿viste? Sí. Bueno. Eso no se le escapa al comisario. Sí, no. El comisario va a ser estricto. Guille. Bueno, lo bueno de a veces de presentar después, digamos, tiene un beneficio y un contrapunto. Un contrapunto es que a veces el jurado que presenta antes, que critica antes que vos, te llevó tu idea y eso no es bueno, ¿no? Porque tenés que rápidamente pensar en otra cosa. Y otras veces pasa como me pasa ahora, que mis dos predecesores me dieron dos puntos para de alguna manera diferenciarme sobre la crítica. Me parece que tanto Alejandro como Mauro hicieron un recorrido y un barrido del proyecto, te lo desmenuzaron, te lo analizaron, te dieron las virtudes y te dieron de una manera muy pedagógica potencialidades desde la crítica. Yo hay dos críticas que te voy a hacer. La primera es felicitarte por el grado de articulación y de orquestación en el enlazado entre el relato y entre el relato como narrativa y el relato gráfico que lo fue siempre acompañando. Y me parece que ahí es donde se ve una calidad ya de arquitecto mostrando y vendiendo no solamente una idea y una estrategia, que me parece que está muy bien, sino también un diseño, que no es fácil para un estudiante llegar al grado de diseño, de nuevo, desde lo subjetivo, ¿no? Guste o no guste, me parece que está muy bien enlazado y orquestado como una organización que iba dialécticamente estableciendo relaciones. A mí el proyecto en lo estético me parece que, de nuevo, desde lo subjetivo me parece que está muy bien. La síntesis material me parece que es pertinente a un proyecto de este tipo. Tal vez hay un grado de dificultad, si se quiere, si uno lo va a analizar como un proyecto para este tipo de vivienda social en el conformado y el armado de estos louvers móviles, que tal vez tienen un costo elevado, pero no quiero caer en eso porque sería como caer en una subjetividad, ¿no? Me parece que ayuda al proyecto haber tenido esos louvers, haber trabajado con dos materiales contrapuestos, te metiste y buscaste un material que no fuera madera, por supuesto, que tuviera
muy poco mantenimiento y que fuera fácil de utilizar. Toda la estética me parece que está bien lograda. Ahora, me voy al relato, y es donde voy a centrar un poco la crítica. Arrancó tu relato trabajando con esta idea de el límite, el espacio de fricción, el espacio como el borde, y ahí empecé a prestar atención porque es el punto, si se quiere, un eje de discusión o uno de los ejes de discusiones más importantes que tenemos cuando hacemos vivienda y sobre todo uso mixto, ¿no? Este lugar de transición entre lo que es público, lo que es privado, lo que es común, lo que es privado-privado, lo que es servidumbre administrativa, con estos nuevos términos que se fueron inventando. Y ese espacio, para mí, lo tenés también bien articulado con el proyecto, pero no lo terminaste de cerrar. Digamos, para mí todavía no digamos, o no lo terminaste de contar o no lo terminaste de cerrar. Sobre todo cuando hablabas de estas transiciones visuales, cambios de uso, cambios de, incluso utilizando los precedentes, que recuerdo el de zigzag, cambiando o hablando de la articulación diferenciada en las plantas bajas respecto a las plantas altas. Después en tu proyecto eso no está del todo, si se quiere, orquestado o enlazado. Y me voy me acordaba, cuando Alejandro empezó a hablar de literatura, me acordé de, hace un tiempo estaba leyendo un libro de Guillermo Martínez, que es un gran escritor argentino, que habla sobre, hace un análisis de Borges, ¿no? Está muy basado todo lo que... Guillermo Martínez es un matemático argentino que se dedicó a escribir. Y muchos de sus cuentos, basados son borgianos 100%, hace un análisis matemático y sintáctico de toda la obra de Borges, y por más de que, como dijo Alejandro, alguien lo puede ver aburrido, yo lo veo divertido, ¿no? Borges trabajó con todos los sentidos de una palabra que utilizaba mucho, que era orilla, y a la orilla la parafraseó como margen, como filo, como límite, como costa, como playa, para construir un ideologema. Un ideologema es una especie de ideología que de alguna manera articula o le da sentido a un relato. ¿Está? Y a mí me pareció que cuando empezaste a hablar, podías armar como una especie de ideologema, ¿no? Como que el hilo conductor de toda tu presentación fuera siempre yendo y viniendo por esta idea del espacio de fricción. Y, de nuevo, me parece que se quedó... no sé, yo creo que podrías haber construido casi como un espacio literario, si se quiere, a partir de eso. Y me parece que es un punto que podría haber entrelazado incluso tu proyecto, que como todo proyecto final de carrera requiere todo un pragmatismo, toda una práctica, necesita demostrar todas las cuestiones técnicas que requerimos. Me parece que este trabajo empezó con una idea mucho más amplia, casi como una tesis, y en el final como se terminó desvaneciendo. No quiero recaer en la crítica que, de nuevo, Alejandro y Mauro te hicieron, y la conducción de Guillermo, que se nota, porque el trabajo es muy, muy disciplinado, está muy bien entrelazado, y como que no dejó muchos puntos de debilidad. Yo quiero recalcar ese punto, que me parece que a futuro, si te interesa, o si vas a seguir trabajando, o si en algún momento te trabajar en un concurso, o en un proyecto de una escala similar, ojalá puedas tomar esto como algo que empezaste y no terminaste, no lo cerraste. Y después coincido con Mauro, que utilizaste un recurso también de relato muy inteligente, ¿no? En su momento, Alejandro se va a acordar, Guillermo, la película Alien, el octavo pasajero, era una película que en realidad fue de miedo, pero fue de miedo porque nunca terminaron de mostrarte el monstruo, siempre te iban mostrando partes, te aparecía la lengua, la cara, la cola, pero nunca tuvimos una visualización total hasta la segunda película. Y vos hiciste lo mismo con tu proyecto. Yo en todo momento estaba esperando tener una axonometría de la torre para ver los pisos de arriba, el remate, y nunca me lo mostraste. O sea, en ese sentido fuiste inteligente también porque nos llevaste narrativamente para donde vos querías. Así que te
te felicito por eso y por todo el trabajo que hiciste, y lo hiciste solo. Bueno, muchas gracias. Agustín, ¿querés contestarle a Guillermo algo? No lo dije para que me contestes. Te lo he dicho. No, pero está bien que puede preguntar. Sí, es una cuestión de... Por ahí me faltó el tema de ensayar el remate o el hilo conductor. Como que lo armé medio a lo último y bueno, fue por eso que no. De nuevo, no me parece que... me parece que esto está bien orquestado. A ver, lo que te estoy diciendo, nosotros apuntamos a la excelencia y la crítica que te estoy haciendo es una crítica media elevada. Yo me posiciono siempre en cómo era yo a tu edad y cómo presentaba a tu edad. Y yo no estaba ni cerca de cómo presentan ustedes hoy. O sea, estoy haciendo una crítica desde lo pedagógico, desde lo instructivo, y no estoy buscando una respuesta que tal vez no la hay. Nosotros utilizamos este recurso de diálogo también para generar una empatía, una discusión entre nosotros cuatro y que vos, de alguna manera, tengas como una lectura de otro nivel también. Queremos nosotros establecer, como se usa habitualmente, esta idea de tener la vara alta. Nosotros tratamos de poner nuestro discurso lo más elevado posible para que todo el mundo eleve su potencial. Nada más. Y me estoy trabando. Para que Guillermo, a ver, no sé si estoy hablando. Bien. Bueno, para que pueda terminar el Guille como tutor, lo que quería cerrar es, en realidad, como agradecido, digamos, de estas situaciones que van surgiendo a partir de las defensas, porque marcan justamente la capacidad de acción y la capacidad de producir a través del taller, en el sentido que parecería que ciertos lineamientos llevan a setear a los alumnos y sin embargo esta conversación que surgió a partir de las opiniones y las devoluciones con el autor del trabajo denotan de que más allá de configurar la producción de un trabajo a definir un proyecto arquitectónico, se trabaja desde la teoría y hasta muchas veces el planteo de una hipótesis bien realizada, como en el caso de Agustín, amerita el hecho de desear que se desarrolle consecuente a esa hipótesis más allá de resolver bien un proyecto de arquitectura que en este caso está bien resuelto hasta con diseño y demás, pero evitaría, digamos, la posibilidad de setearse en responder a todos los casilleros de una manera conductista llevada adelante por quien guiamos o formamos parte del staff docente del taller, porque a veces se confunde el hecho de tener una fiel vocación profesionalista resuelta con actividad en el medio productivo, como se define todo nuestro equipo docente del taller, con el hecho de ser nada más que empíricos y desvinculados del rictus de la teoría. Y todo lo contrario. Uno lleva y cuestiona justamente en sus decisiones proyectuales con una política activa de la profesión en el medio productivo en todas las temáticas, ya sea por encargo público, por encargo directo a través del medio privado, de los cuestionamientos que se hacen hacia la teoría de los modos de habitar en sus diferentes programas, ya sean vivienda o ya sea infraestructuras de servicios que tienen que ver o áreas abiertas, exclusivas para lo que es la conformación del hábitat del hombre. Así que, bueno, quería hacer esta reflexión y estos puntapiés que dejan a veces, porque uno se anota ciertas cuestiones que van desprendiendo de estas instancias, como también ocurre en la conversación espontánea que se dan en los tableros cuando
uno se da cuenta de lo que es la presencialidad dentro de la esencia de un taller o en las enchinchadas mismas. Y eso habilita a reflexionar y reencauzar muchas veces acciones que las da justamente dentro de la lógica de lo seteado y que son justamente cuestionadas a partir justamente de estas instancias reflexivas, no solamente de exposición y de evaluación. Guille, para que puedas cerrar vos como tutor, te damos el pase. Sí, gracias. Bueno, arquitecto Agustín, eso de arquitecto Agustín, con él habíamos hablado, que yo le decía que hace 1 año y medio para mí ya era arquitecto, porque de los chicos que tutorié es el que más independencia tenía claro cuál era su objetivo de arquitectura y cómo encarar el tema. Entonces me fue demasiado simple, porque solamente le daba algunos aportes nada más, después todo lo que ustedes vieron es todo de él. Eso para aclararlo. El tema de la torre, él en realidad cuando empezó hace 2 años estaba con alguien, hizo los planteos generales que se hicieron en conjunto y él siempre, la torre era un complemento y quería encarar solamente, le interesaba y le interesa el tema este del contacto, la fricción del barrio con lo nuevo y de lo público con lo privado. Y yo le pedí que no podía poner el sector de la torre con la manzana como estaba hace 2 años atrás. Entonces la desarrolló, pero obviamente todo el desarrollo que pidieron ustedes, él se volcó a lo otro. Entonces muy inteligentemente mostró, como dijo Guille, la parte que tenía desarrollada. Y las correcciones o opiniones de ustedes fueron precisas. La de Guille, esto de hilar entre lo público y lo privado, creo que sí, que es como que le falta o que puede seguir puliéndolo más para cerrar la presentación. Bueno, hasta aquí llegó o hasta aquí llegamos. Nada más, te felicito y nada más. Vamos a ver, vayan, se pueden retirar, que vamos a evaluar, según así diría mi jefe. Claro, bueno, exactamente, gracias Agustín. Ahora entramos en un cuarto intermedio de 15 minutos y son las 12:20, 12 menos 20, pueden volver a ingresar. Podría ser nosotros, si vemos que lo podemos resolver antes, le vamos a mandar un mensaje, entonces entre 15 y 20 minutos vuelven a ingresar a la sala para la lectura de las calificaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Podés sacar a la gente que... Estoy parando